Hola, hola, hola amantes de la historia y adictos a las series. Sean todos bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo, la intriga y las épicas batallas, todo desde la comodidad de tu sofá. Hoy vamos a sumergirnos en el increíble mundo de las series históricas turcas. Sí, lo sé, quizás estés pensando, ¿turcas? ¿En serio? Pero créeme, una vez que pruebes este manjar televisivo, no podrás parar. No solo son producciones impecables con vestuarios alucinantes y escenarios que te transportan directamente a otra época, sino que también las historias son absolutamente cautivadoras. Están llenas de romance, traición, poder, ambición, todo lo que necesitamos para una buena dosis de drama histórico. Y lo mejor de todo es que cada vez más están disponibles en español. Así que prepárate porque hoy te voy a revelar mi lista personal de 15 series históricas turcas que te van a enganchar desde el primer episodio. Te prometo que después de esto vas a tener una larga lista de series para maratonear. Antes de empezar, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí y te gusta la historia, las series, o simplemente descubrir cosas nuevas, te invito a suscribirte al canal. Me ayudarías un montón y además no te perderás ninguno de mis próximos vídeos llenos de datos curiosos y recomendaciones imperdibles. Dale al botón rojo y únete a esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas 15 series históricas turcas que no te puedes perder. Empezamos con un clásico y probablemente la serie que catapultó las series turcas al estrellato internacional, ***** El Sultán, o Muhteşem YZYL ****. Esta serie nos transporta al siglo XVI, a la época dorada del Imperio Otomano, durante el reinado de Solimán el Magnífico. Prepárate para intrigas palaciegas que te harán dudar de cada personaje, amor prohibido que desafía las normas de la época, batallas épicas que definieron el destino del imperio y el ascenso al poder de una mujer que desafió todas las convenciones, Hürrem Sultan. Esta serie es visualmente impresionante, con una banda sonora que te pondrá la piel de gallina y actuaciones que te dejarán sin aliento. Piensa en Ali Tergen como Solimán, un hombre atormentado por el poder y el amor, y en Mary Muzerli, una Hürrem Sultán que te robará el aliento con su astucia y determinación. Es un imprescindible. Y ojo porque la serie no escatima en detalles históricos, aunque, como toda adaptación, toma ciertas licencias para dramatizar la trama. No te sorprendas si te encuentras investigando la vida real de estos personajes después de cada episodio. Seguimos con ****, Resurrección, Ertuğrul, o Dirilis, Ertuğrul, ****. Esta es una serie épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, esta serie te sumergirá en un mundo de tribus nómadas, guerreros valientes y luchas por la supervivencia en un entorno hostil y despiadado. Las escenas de acción son increíbles, con coreografías de lucha muy bien trabajadas y efectos especiales que te harán sentir que estás en medio de la batalla. La trama es adictiva, llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. Los personajes son sumamente carismáticos, especialmente Ertuğrul, interpretado por Engin Altanduzi Atan, un líder nato que inspira lealtad y respeto. Si te gustan las historias de honor, valentía y lealtad, y además disfrutas de las series de aventuras y acción, esta es tu serie. Prepárate para paisajes impresionantes y una banda sonora que te transportará a las estepas de Anatolia. Después tenemos ***** Imperio Otomano, o Rise of Empires, Atemen *****. Esta es una serie documental dramática producida por Netflix, que cuenta la historia de Mehmed II, el sultán que conquistó Constantinopla en 1453. A diferencia de las anteriores, esta serie combina elementos de ficción con entrevistas a historiadores expertos, lo que la hace aún más interesante y educativa. Es una excelente opción si quieres aprender más sobre este crucial momento de la historia universal, desde la perspectiva turca y occidental. La serie explora las estrategias militares de Mehmed, sus ambiciones políticas y la importancia de la conquista de Constantinopla para el futuro del Imperio Otomano y el mundo. Los historiadores aportan contexto y análisis, mientras que las recreaciones dramáticas dan vida a los eventos históricos. Si te gustan los documentales históricos con un toque de dramatización, esta serie es para ti. La siguiente en la lista es ****, Mehmetçik Kutul Mare ****. Esta serie bélica narra la historia del asedio de Kut al Amara durante la Primera Guerra Mundial. Aunque menos conocida que las anteriores,
esta serie ofrece una perspectiva diferente sobre este conflicto, mostrando el coraje y la determinación de los soldados otomanos en condiciones extremas. Es una serie dura, pero muy conmovedora y que te hará reflexionar sobre el precio de la guerra. No esperes una glorificación del conflicto, sino una representación realista de las penurias, el hambre y la desesperación que sufrieron los soldados en el frente. La serie también explora las relaciones entre los soldados, sus motivaciones y sus miedos. Si te interesan las series bélicas que muestran el lado humano de la guerra, esta es una excelente opción. Cambiando un poco de tono, tenemos ***Filinta***. Esta serie, ambientada en Estambul en el siglo XIX, sigue las aventuras de Filinta Mustafa, un joven y valiente policía que lucha contra la injusticia y la corrupción en una ciudad llena de misterios y secretos. Es una serie de acción con un toque de misterio y romance, que te recordará a las clásicas películas de detectives, pero con un sabor turco. Prepárate para persecuciones emocionantes, tiroteos y duelos a espada en los callejones de Estambul. La serie también explora las tensiones políticas y sociales de la época, con personajes que representan diferentes facciones y grupos de poder. Si te gustan las series de acción con un toque de intriga y romance, Filinta te entretendrá de principio a fin. Ahora volvemos a la época de los sultanes con ***, Kösem, la sultana, o Mutesem YZYL, Kösem ***. Esta serie es una secuela de El Sultán, y cuenta la historia de Kösem Sultán, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano, superando incluso a la propia Hürrem en su capacidad para manipular el poder tras bambalinas. La serie explora su ascenso al poder desde una joven esclava hasta convertirse en la valide sultán, la madre del sultán reinante, sus intrigas palaciegas que involucran asesinatos, alianzas secretas y traiciones, y su lucha por mantener a su familia en el trono en un imperio plagado de enemigos internos y externos. Prepárate para una historia llena de ambición desmedida, traición que te dejará sin aliento y un amor, o la ausencia de él, que define las acciones de Kösem. La serie es visualmente impactante con una ambientación lujosa y un vestuario deslumbrante. Si te gustan las historias de amor trágicas que te hacen llorar a mares, no te puedes perder ***Kurtseyit Besura***. Esta serie, ambientada en la Rusia zarista y la Estambul de los años 20, cuenta la historia de un teniente turco de Crimea, Kurtseyit, y una joven rusa aristócrata, Sura, que se enamoran en medio del caos de la Revolución Rusa, un periodo turbulento que cambiará sus vidas para siempre. Es una historia de amor épica, llena de obstáculos insuperables y separaciones dolorosas, que te tocará el corazón. La serie explora los horrores de la guerra, la pérdida de la patria y la dificultad de mantener el amor en tiempos de incertidumbre. Si eres sensible, ten pañuelos a mano porque los vas a necesitar. Luego tenemos ***Payitat, Abdulhamid ***. Esta serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdulhamid II, un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas para el Imperio Otomano. La serie explora las intrigas palaciegas, las conspiraciones internacionales de las potencias europeas para debilitar el imperio, y los desafíos que enfrentó el sultán para mantener la unidad del imperio en un mundo que cambiaba rápidamente. Abdulhamid II es retratado como un líder astuto y pragmático, que lucha por proteger su imperio de la decadencia. La serie es una mirada fascinante a un periodo crítico de la historia otomana. Otra serie ambientada en la Primera Guerra Mundial es ***Batam Sensin o Eres mi patria. Esta serie cuenta la historia de una familia dividida por la guerra, con un padre que lucha por el Imperio Otomano y una madre que se une a la resistencia griega en la ciudad de Esmirna. Es una serie conmovedora que explora los horrores de la guerra desde una perspectiva más personal y el impacto devastador que tiene en las vidas de las personas, desgarrando familias y comunidades enteras. La serie también explora las complejidades de la identidad nacional y el amor en tiempos de guerra. Si te gustan las historias humanas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, esta es una excelente opción. Para los amantes del misterio y el thriller histórico, recomiendo ***, Ya Istiklal Ya Olum, o Independencia o Muerte. Esta miniserie narra los eventos que llevaron a la Guerra de Independencia turca, centrándose en la resistencia de Ankara contra la ocupación de Estambul por las potencias aliadas. Es una serie llena de tensión constante, suspense que te mantendrá al borde del asiento y heroísmo en la cara de la adversidad. La serie está llena de giros inesperados y personajes complejos que luchan por la libertad de su país.
Cambiando un poco de época, tenemos Uyan, Buyux el Kuklu, o El Despertar, Gran Imperio Selyúcida. Esta serie narra la historia del Imperio Selyúcida en el siglo XI, una época de grandes conflictos y expansión territorial. La serie explora las intrigas políticas en la corte selyúcida, las batallas épicas que definieron el destino del imperio y las figuras clave que moldearon este importante imperio, como el sultán Malik Shah y su visir Nizam al-Mulk. La serie es una mirada fascinante a un periodo poco conocido de la historia de Turquía. Si buscas una serie con un toque de comedia ligera y romance sin complicaciones, te recomiendo Calvimin Sultan o El Sultán de mi corazón. Esta serie cuenta la historia de una joven rusa que se convierte en profesora de francés en el harén del Palacio Otomano y se enamora del sultán Mahmud II, un hombre moderno que busca reformar su imperio. Es una serie ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato sin tener que preocuparte por tramas complejas o giros inesperados. Si buscas algo para relajarte y disfrutar, esta es tu serie. Volviendo a las series de acción y aventuras, tenemos Barbaroslar, Agdenizin KLC o Bárbaros, La Espada del Mediterráneo. Esta serie narra la historia de los hermanos Barbarroja, famosos corsarios otomanos que dominaron el Mediterráneo en el siglo XVI. Prepárate para batallas navales épicas con barcos a toda vela, intrigas políticas en las cortes europeas y aventuras emocionantes en tierras exóticas. La serie es una mirada fascinante a la vida de estos legendarios corsarios. La penúltima serie de mi lista es Alparslan, Buyux el Kuklu, Esta serie es una precuela de Uyan, Buyux el Kuklu, y narra la historia del sultán Alparslan, uno de los líderes más importantes del imperio selyúcida. La serie explora su juventud, sus conquistas y su papel crucial en la batalla de Manzikert, un evento crucial en la historia de Turquía que abrió las puertas de Anatolia a la colonización turca. Y para finalizar esta increíble lista, tenemos Gibi. Aunque no es estrictamente histórica, esta serie merece una mención especial porque a menudo incorpora referencias históricas y culturales turcas en su humor absurdo y situaciones cotidianas. Es una comedia muy original y divertida que te dará una perspectiva diferente sobre la sociedad turca actual. Si buscas algo para reírte y aprender al mismo tiempo, esta es tu serie. Y ahí lo tienen. 15 series históricas turcas que te engancharán en español. Desde los dramas palaciegos hasta las batallas épicas, pasando por las historias de amor trágicas y los thrillers históricos, hay algo para todos los gustos. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y la televisión turca. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas series históricas disponibles, así que no dudes en explorar y descubrir nuevas joyas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya dado ideas para tu próxima maratón de series. ¿Cuál de estas series te llama más la atención? ¿Has visto alguna de ellas? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría saber tu opinión y recomendaciones. Y antes de despedirme, un último favor. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, datos curiosos e historias fascinantes. Hasta la próxima y feliz maratón de series turcas. Adiós.